comunicación telefónica con la querida Teresa Méndez Feit. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder comunicarme contigo y a través tuyo con mis queridos compatriotas, amigos, familiares allí Teresa, en contanos Paraguay. dónde estás, en qué lugar estás, por favor. Acabamos de llegar del supermercado. Estoy en casa. Estoy en el área de Boston. El pueblo donde vivimos se llama Bedford, Massachusetts, y estamos a a unas 20 millas de Mm, Boston, al Muy bien. noroeste. Teresa, ¿cuál es el lugar más cómodo para vos de tu casa? El lugar más cómodo es en este momento donde estoy acá, es la mesa del comedor, que es mesa de todo. Aquí yo Ajá. hago mi trabajo. Y de aquí voy atrás a lo que le llamamos el family room. Es una especie de sala, un salón familiar donde Ujú. a la nochecita nos reunimos a, bueno, mirar algo interesante en la tele o a conversar o a charlar, a hacer, digamos, algo de chateo familiar en Ah, persona. qué genial. ¿Y cuál es el lugar donde escribís? ¿También en esa mesa donde estás ahora? Está ¿En en ese esta lugar? mesa y sentada en mi computadora, porque lo hago, o sea, tipeo ya en mis archivos en Word. Ah, genial. Pero mis bosquejos, mis ayudas de memoria, mis outlines, no sé otro nombre para llamarle, pero mis listas Ujú. de orden en que voy a hacer las cosas, las hago aquí. Aquí donde estoy ahora hablando contigo, la mesa, como te digo, es una mesa multiuso. Multiuso, me encanta. Creo que todas y todos tenemos en la casa un lugar así multiuso. Exacto. Sí, Y es donde uno se siente cómoda y desde donde uno puede, bueno, despertar lo que está allá en la mente esperando que pase al papel. totalmente. Bueno, esta vez, Teresa, te llamamos porque queremos saber sobre el nuevo libro, Amar y no vivir en Paraguay. Qué fuerte, ¿eh? Y bueno, ese es el mismo título que yo usé para mi conferencia magistral que di en St. Anselm College, en mi universidad, el 19 de noviembre del año 2003. Ese bosquejo que es bien detallado porque lo usé con un acompañamiento de muestras de slide, diapositivas en slide, que fue en la conferencia, el rey me ayudó pasando las diapositivas mientras yo daba mi charla, como te digo, una charla magistral Ujú. de una hora más o menos, en donde di el contenido, prácticamente el contenido básico del libro, pero en forma oral. O sea, yo tenía mi ayuda a memoria y esa ayuda a memoria, que es un bosquejo, lo tenía muy bien dividido y estructurado, porque sin darme cuenta estaba preparando, sin darme cuenta, o sea, estaba preparando algo que 23 años después se 23 convertiría años más o después. menos en este librito, exacto. Qué Entonces, increíble. así nació, ¿A quién yo fue no tenía dirigida esa charla, Teresa, hace 23 años atrás? esa charla, es el título, acá está, es una especie, mira, No, ¿a el quién fue título de la dirigida? charla, ¿Quiénes estuvieron en ese auditorio, en ese lugar cuando diste la charla? toda la Toda universidad, la porque universidad. es, sí, y Wow. fue anunciada porque fue una conferencia magistral que es una serie que empezó, no sé exactamente en qué año, pero cuando yo estaba en el año, yo empecé en 1900, a ver, ¿cuándo empecé en St. Anselm College? En 1985. Todavía no existían estas conferencias. Empezaron como, creo que como en el año 2000. Y fue organizado, yo tengo en el libro el afiche, y te mandé a vos también, Sí. el afiche del anuncio, que es una conferencia que se organizaba más o menos para ser dictada por profesores de la universidad.
para los alumnos, para la comunidad universitaria, a los padres de los estudiantes, amigos de los profesores. Fue en general, todas muy bien asistidas, o sea, mucha gente. Y claro, en estas conferencias, tus estudiantes, los alumnos también van ahí. Entonces, fue una conferencia en donde el auditorio estuvo muy lleno. O sea, me- cuando di la presentación de mis últimos trillizos Ujú. en la UNIBE, ese salón me hizo recordar de este salón. Habían como quizás como 200 personas. Qué Estuvo bueno. y muy emotivo por la Ujú. razón de que mi tema fue digamos, un recuento de mi derrotero personal dentro de mi contexto familiar y dentro de mi historia patria, digamos, Sí. del derrotero de la historia nacional. Ujú. Entonces hay una especie de contrapunto que va de mí a mi familia, a mi padre, a mi patria. Entonces, el libro es, como te dije en alguna parte, es el libro más personal que he hecho hasta el momento, porque en realidad el libro no lo pensaba escribir todavía, Sí, porque eso tengo te quería muchos proyectos. preguntar, Teresa, ¿por qué Sí, aparece este libro ahora? y bueno, porque por pura casualidad, a fines de octubre de este año, del año pasado, yo le estaba ayudando a Pedro Contrero Cuba, que es un amigo de la familia sanpedrano como mi padre, muy admirador de todo el derrotero de mi padre como músico, como escritor, como político, como persona. Mi papá es muy querido en San Pedro del Paraná Sí. y él es de ese pueblo. Entonces, él escribió un libro novelado, una biografía novelada de Epifanio Méndez Fleitas, que está en Amazon. Y yo le estaba ayudando con detalles porque él quiere que sea muy bien históricamente el contenido histórico perfecto. Entonces mi hermano Papucho, Juan Bernardino Méndez y yo le estábamos asesorando, y Maricruz también, sobre la parte de los datos históricos de ese libro. Es una versión novelada, pero la parte histórica es totalmente correcta. Sí. Entonces estábamos con eso y después escribió otro librito también, Ujú. también novelado, la vida de mi padre y de mi madre. La versión está en Amazon también, se llama am, Epifanio y Fredes, un amor que hizo patria en Paraguay. Es un librito chiquito de unas 60 páginas más o menos. Entonces, estábamos en octubre, septiembre, octubre, noviembre, y estábamos con esas ediciones. Y yo le dije, y me dice él en cierto momento, Teresa, vos tenés que escribir tu vida. Le digo, bueno, eso me dijo a, princi- a- a- a principios de este milenio, cuando estaba en una conferencia de Puerto Rico, em, mi amigo y colega, bueno, dos personas. em, espera que te voy a decir el nombre. Tracy Lewis, a lo mejor escuchaste ese nombre en algún Sí, momento. sí, sí, claro. Un amante del Paraguay que ha Sí. escrito, bueno, entonces Tracy Lewis y también Sarah Carlick. Los tres nos encontramos en Puerto Rico en una conferencia de LASA, Latin American Studies Association. Y ahí los dos me dijeron, Teresa, tenés que escribir, porque si no, se lo va a llevar el viento. Entonces yo dije, bueno, alguna vez voy a escribir algo para que no se lo lleve el viento. Ujú. Y va a ser una especie de testimonio de vida. Pero pasó el tiempo y yo todos estos proyectos que siempre lo mío queda para atrás. Primero lo de los demás y mi trabajo que es para hacer conocer la literatura paraguaya en el exterior. Sí. Pero después, ¿qué pasó en octubre pasado? Me dijo eso y me volvió a hacer acordar que yo tenía hace mucho tiempo, pensaba poner esta conferencia en, en libro, una especie de Ajá. testimonio de vida. Entonces él me dijo, ¿y lo tenés? Y le digo, sí, sí, lo tengo escrito, te lo mando. Se lo mandé.
más o menos un mes y medio después, me viene algo y me dice, primero me mandó, le dije, esto está en inglés. Yo quiero hacer la traducción, convertía esto en libro, Ujú. pero primero voy a hacer la traducción de esto. Y entonces yo le mandé esto, mira, el 30 de octubre le mandé mi bosquejo en inglés. Sí. El 31 de octubre me mandó él la traducción al español de mi bosquejo. Me dijo, aquí tenés, y está todo formateado como Amazon quiere los libros. Ajá. No ¿Y podía él dónde creer. vive, Teresa? Él, Ahí en Asunción, en en Luque. Asunción. Él vive ahí, en Luque, en Luque. Ah, Entonces, ahí quedó. Pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, yo con otros proyectos, él con otros proyectos. Y después, el 10 de febrero, el cumpleaños de mi hermano Prudencio, me llega, me dice Teresa, o sea, yo ya le había ayudado con los otros, sus libros ya estaban corregidos en Amazon, el dedicado a papá y el dedicado al amor de mis padres. Y ujú. entonces me dice, mira, y aquí te mando una sorpresa. ¿Qué era la sorpresa? Me mandó prácticamente este librito. El libro completo. No, bueno, Teresa, es como contanos un por favor tercio del qué libro. contiene este libro. Ya nos estás contando, por supuesto, pero queremos más detalles. Este, Hay una bueno, parte muy emocionante que creo que es la parte que vos justamente publicaste en las redes sociales, donde hablas de cuando tu papá se perdió, digamos, entre comillas, desapareció. Él sí, tenía 60 años y fue junto con tu hermano de veintitantos, 24, 25 años, eh, sí. y desapareció de la nada. Pero, por favor, esa parte y todo lo que Bueno, contiene el libro, si se puede. esa es una... el libro está dividido, estructurado en pequeños capítulos por décadas. Sí. Entonces empezamos, acordate que esto es Empezás una hablando un poquito de conferencia, Paraguay, ¿verdad? exacto, esta es una Ujú. conferencia magistral para un público que no sabe mucho ni de No Paraguay, conoce ni en ni sueños de... a Exacto, entonces, para poder hablar de lo que quería, o del tema, o sea, de mi derrotero, porque me pidieron que haga una especie de derrotero vivencial desde mis principios hasta el momento en que llegué en St. Anselm College y después. Entonces, empecé con un panorama, el primer capítulo, un panorama sobre Paraguay, sobre los contrastes, algo de geografía, algo de historia, pero desde una perspectiva, estoy hablando del tema de bosquejo, desde una perspectiva para tipo pedagógica, como para enseñar también. Ahí estaban mis estudiantes y estaban los profesores colegas. Así que después de mi conferencia, ellos salieron sabiendo bastante más de Paraguay, que probablemente no sabían mucho. Y a partir, después de dar ese contexto geográfico, histórico, político y también ilustrar, porque esto fue acompañado una demostración de diapositivas. Sí, O de sea, yo imágenes de hablaba Paraguay, de exacto. fotografías. Entonces empiezo con la década del 50 y en esa década del 50 elementos que tienen que ver con mi vida, mi familia y el porqué de mi hoy en Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí empieza todo, porque fue en 1956, en enero de 1956, cuando mi padre fue enviado supuestamente con una misión diplomática a España. De ahí salimos. Ahí empezó el exilio que sería eterno para mi padre porque ya a la vuelta no le permitieron entrar. Ujú. Entonces, ahí empieza mi historia. Mi hermano y nosotros éramos chiquitos, nosotros fuimos en enero del 56, yo nací en el 45, yo tenía 10 años, mi hermano 8, etcétera, etcétera, todos para abajo, soy la mayor. Y de ahí fuimos a España. Entonces, en ese capítulo de la página de los 50, yo hablo de nuestro viaje y para mi padre ya ahí quedó. Y
después, en el siguiente capitulito, hablo, y claro, van con imágenes de representativas de esa década. Sí, Después, la década del 60, el miedo institucionalizado. ¿Por qué? Porque pues en Paraguay se acelera la dictadura, hay todo, la década de los 60 es una década de, de, de feroces em, como te diré, detenciones y exilios y bueno, persecución dentro, dentro del país. ujú, Allí, ese capítulo también es nuestro, digamos, ahí sucede mi conocimiento de rey y nuestra etapa de amor. sí. Entonces, ese capítulo contiene ese momento hermoso de mi vida que también está relacionado con Estados Unidos, ya que si no hubiera venido acá, no lo hubiera conocido. Ujú. Entonces, en la Pero se década del casaron en 70. Uruguay, ¿verdad, Teresa? Sí, 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 nos casamos en Uruguay porque nosotros estábamos en el exilio. Claro. El exilio de mi padre empezó en el 56, pero el mío, el nuestro, el de la familia, a principios del 59. Ujú. Y entonces en el 67 nos casamos y bueno, después yo vine para acá. En la década del 70, lo que yo puse el otro día en memoria y en recuerdo del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, porque muy relacionado con eso es lo que le pasó a mi familia, a mi padre y a mi hermano. O sea, no es que desaparecieron por obra de magia, desaparecieron por Operación Cóndor. Ujú. Es la organización que trabajó, digamos, en acuerdo con todos los gobiernos de juntas militares, de gobiernos de poder, de fuerza, dictaduras, y entonces intercambiaban prisioneros, etcétera. Dentro Sí, de ese plan fue que desaparecieron a mi padre y mi hermano. Y en ese capítulo es donde cuento ese momento para mí muy difícil porque yo estaba acá. claro. Y claro, entonces Estabas enseñando allí, estabas como docente. sí, sí, yo empecé como profesora universitaria ya con el título de doctora en 1980 en Brandeis University. Se estaba enseñando como profesora, pero como profesora de lecture, no sé cómo es que se dice, pero todavía no tenía mi título de doctorado Ujú. en Stanford University. Y fue cuando eso que desaparecieron a mi padre. Entonces, Teresa, este todo es... libro vamos a poder leer aquí. ¿Cómo podemos hacer? Por favor, contanos esos detalles, porque eh, el- este libro está para ser presentado en Asunción, si Dios quiere, tan pronto ah, como Rey y yo podamos viajar. Estamos pensando que será quizás a fines de junio, principios de julio, ¿vienen para la eh, feria o no? junio, julio, Para no, la FIL. no, esta vez no alcanzamos. Ah, Es ok. que vos sabés que nosotros estamos en la década de 9 de nuestra vida. Los dos estamos, él tiene 81 y yo Están estoy por geniales, cumplir. Teresa. Estamos, por- sí, pero la salud es una prioridad en nuestra vida y en Sí. mayo y junio tenemos muchas citas médicas. Ok, ok. Entonces, Entonces, pero después de esas quería, citas médicas, vendrían a Paraguay para la presentación de sí, Amar sí, sí, y no sí, vivir en Paraguay. exacto, exacto. Teresa, te vamos a Entonces, esperar aquí en Casa Abierta para contarnos con más detalles todo lo que contiene este libro, por favor. perfecto, por supuesto, muy feliz. Sí, Solamente quería enfatizar algo de sí, que adelante. este libro tiene dos partes. La parte ficcionada, el relato ficcionado, que es ficcionado por Pedro Contreras Cuba, y la parte documental, o sea, el bosquejo tal cual lo usé y lo presenté y lo escribí
para el 19 de noviembre del 2003. Entonces, Ujú. cuando tengan este libro, Sí. cuando aparezca este libro en Paraguay, lo van y ya existe, ya está en Amazon este libro, pero Ah, van a encontrar la sección final son anexos. Y sí. el anexo principal son como 10 páginas de mi bosquejo, tal cual lo usé. Entonces, hay un paralelo total entre las 9 partes de mi bosquejo y las 9 partes de la sección ficcionada por Pedro. Entonces, esta es una especie, hay una especie de juego de espejos. La parte en primera persona que yo presenté, que está en la parte de anexos, y la parte en tercera persona ficcionada, donde el narrador se pone presente en la conferencia, está presente en la conferencia y está comentando de manera muy realista la reacción del público que él no vio, pero que imaginó también. Y Ujú. esto es importante decirlo porque cuando uno analiza textos, cuando uno lee, tiene que ver de qué manera te afecta lo leído. Y ahí te das cuenta de la autenticidad o de la no autenticidad del Sí. texto. Y entonces este texto, cuando yo lo leí, por eso está ahora en libro, Ujú. porque el narrador se convirtió en una especie de espejo de mis sentimientos. Y él sin conocerme, porque personalmente no nos conocemos todavía, sin conocerme, en este libro él mostró que me conoce tremendamente. Es como una especie de alma gemela, porque Qué te genial. cuento que yo lloré cuando cuando me puse a leer lo que me había mandado. Es una traducción total de lo que sentí aquel 19 de noviembre cuando estaba dando el texto. Pues Una sabes que conexión increíble, Teresa, sí, realmente. exacto, y en aquel momento la gente, el público, porque soy muy llorona y me estaba afectando mucho lo que acababa de decir, porque en 2003 hacía solamente muy poco tiempo de que mi padre y mi hermano habían, o sea, muy poco tiempo relativamente, ellos Ujú, desaparecieron en 1977. ujú. Y claro, mientras hablaba a veces se me cortaba la voz. Entonces, Seguro. la gente, para darme tiempo, me aplaudía. Tuve Ujú. muchos aplausos Qué gusto, en qué esa noche. genial. Y es increíble como Pedro, este libro está muy auténticamente escrito. Ujú. Teresa, te Yo le esperamos dije, por favor con el libro y con más detalles de lo que contiene aquí en Casa Abierta. Te queremos muchísimo. Un fuerte así estamos. abrazo. Muchísimas Gracias gracias, a vos, Alejandra. saludo a la Y, familia. y ahí estaremos pronto. Un Adiós, beso. querida. Gracias, Adiós, gracias. adiós. Chao. Adiós. Teresa Méndez Feit contándonos sobre su nuevo libro, Amar y no vivir en Paraguay, un relato personal, una historia nacional que vamos a tener ya próximamente, en meses más, aquí en Paraguay. 17:05, la hora Ñanduti. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.